que tener en cuenta bien cuándo se van a transmitir nuestros episodios, cuántos van a ser, cuál va a ser el día y cuál va a ser el horario. Les mencionaba que puede ser una entrega unitaria o serial. En este apartado es donde lo tenemos que dejar ya bien plasmado, bien definido. Si quiero hacer una serie a lo mejor de 33 podcasts o si solamente quiero hacer un podcast que sea una entrega unitaria sobre el tema del trabajo colaborativo, abordarlo esa única vez y ya, se acabó y siguiente tema, ¿no? O hacer la serie les mencionaba yo, 33 episodios que hablen sobre la importancia del trabajo colaborativo en la educación, ¿no? Entonces, hay que tener bien en claro si es serial o unitario, así como también la duración. Aquí en la duración a lo mejor a veces entramos en algunas controversias en saber cuál es el tiempo adecuado para poder o que dure nuestro podcast y poder comunicarlo, ¿no? Hasta el momento yo no he encontrado un autor que defina cuál es la duración ideal de un podcast. Sin embargo, por nuestra vida cotidiana tan vertiginosa y por nuestra capacidad de escucha o de atención que le prestamos a los podcasts, estamos hablando solo de cuestión de minutos, ¿no? Entonces, por eso siempre recurrimos a que los podcasts nos duren entre 3, 5, 15 minutos, 10 minutos. ¿No? Sin embargo, hay otros formatos, hay otros podcasts que duran más tiempo. Los tenemos de 30, 40 minutos, 60 minutos. ¿No? Todo depende también de cómo quiera llevar mi podcast, de cuál va a ser el tema y cómo lo quiero abordar. ¿No? A lo mejor en el trabajo colaborativo a mí me resulta muy bien, aparte del panel de expertos, yo genere o cree algunas entrevistas, ¿no? A la comunidad para saber cómo es el trabajo colaborativo que se realiza dentro de la comunidad. Entonces, eso me va a llevar más tiempo, ¿no? Una vez que uno tenga ya bien en claro cuál va a ser la duración, también se van estableciendo cuáles son los segmentos que quiero trabajar. Ahora bien, debemos también tener en cuenta cuál va a ser el día o los días o los horarios en los que se va a publicar y también trabajar. Esto de día y horarios, si bien, como mencionamos, los podcasts están alojados en el portal, pero es importante nosotros tener flujos de trabajo y estos flujos de trabajo se logran estableciendo días y horarios. Entonces, aunque a lo mejor pensaríamos que a nuestra audiencia no le influyen, sí influyen y mucho. ¿Por qué? Porque si mi podcast sale cada semana, mi audiencia va a estar al pendiente de que todos los miércoles de cada semana ya va a haber un contenido nuevo. Entonces va a estar al pendiente, ¿no? Lo va a poder consumir a la hora que él desee, pero ya todos los miércoles va a estar establecido de que sale un nuevo podcast. Entonces, para eso es importante tener el día y el horario bien establecidos en este apartado de episodios. Otro punto importante es el de grabación, ¿no? O sea, ya tenemos todo un plan de preproducción, toda una planeación, toda la estructura, pero llega el momento más importante de este proceso y por el cual hemos estado trabajando, que es la grabación. Entonces, aquí hay que preguntarnos en dónde vamos a grabar. Puede ser en interiores, si es que contamos con la facilidad de conseguir o tener una cabina. Puede ser en nuestra casa, puede ser en la oficina, puede ser a lo mejor en una biblioteca,
O también está la otra opción de llevarlo a exteriores, a lo mejor en un parque, un corredor cultural o una plaza, o quizá, ¿por qué no algo más atrevido? Un mercado, ¿no? Una vez que nosotros aquí tenemos en cuenta en dónde se llevará a cabo la grabación, nos da la pauta para poder hacer nuestra lista de requerimientos técnicos y humanos, para que en el momento de la grabación no nos falte nada. Entonces, en requerimientos técnicos tenemos que desglosar todo lo que vamos a ocupar. Un cable, para micrófono, un micrófono cardioide, una grabadora, una computadora, una mesa, bla, bla, bla. Todos los elementos técnicos y materiales que vamos a utilizar deben de ir plasmados en este apartado. También tenemos que tener claro cuál es el personal o los recursos humanos que vamos a necesitar. No sé, un asistente, un musicalizador, un efecticista, nuestro guionista, nuestro productor, nuestras voces, nuestros locutores, nuestros invitados, nuestro panel. Todo debe de aquí ir plasmado. Y bien, hasta aquí llevamos como la parte dura, por así decirlo, de la estructura del podcast. Vamos a dar paso a la parte ya como más creativa, la parte donde nosotros tenemos la facilidad de poder exponer y explorar cuanto se nos ocurra, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el nombre. ¿Cuál va a ser mi nombre de podcast? ¿No? ¿Cómo se va a llamar mi podcast? Ese nombre tiene que ser creativo y original. Yo les recomiendo que también sea corto, que no sea algo tan rebuscado, pero que sí nos permite visibilizar de qué se tratará mi podcast o mi serie. Entonces tiene que ser creativo y original para que se logre también distinguir del resto del mundo de podcast. Ese nombre puede ir acompañado de un eslogan. El eslogan es una frase corta, ¿no? Esa frase corta, que es el eslogan, refuerza también mucho a nuestro nombre. Le da identidad, le da presencia. Entonces, nos ayuda también para que nuestra audiencia lo recuerde y lo ubique muy, muy fácilmente o más rápido. Entramos también a la parte del logotipo, donde es importante tener una imagen que promocione mi podcast. Si bien nosotros estaremos trabajando con material sonoro, pero una vez que uno lo sube a la plataforma, es importante generar una identidad. ¿Para qué? Para que a veces también nos ubicamos dentro de la interfaz visualmente, ¿no? Entonces, a veces nuestra vista va más rápido y aquí es donde nosotros podemos enganchar con nuestra audiencia. También tener una identidad de una imagen nos genera hasta confianza en la escucha. ¿Por qué? Porque ya se familiariza con nuestro material. Y pues algo súper importante y es algo que, híjoles, nos va a dar para muchos, es nuestra imagen sonora. Esto es importante porque a partir de ello nosotros vamos a crear esa identidad, no solo de imagen, no solo de nombre, sino de la escucha activa. Esta imagen sonora está conformada por identificadores, rúbrica y cortinillas. Estos tres elementos son muy breves, son de un tiempo muy breve, van en cuestión de segundos, lo máximo es 1 minuto, lo que se utiliza normalmente y es como lo más recomendable, porque no, lo único que te comunica, lo único que te presenta es el nombre del podcast, el tema del podcast, la sinopsis y los locutores, ¿no? Son 4 elementos que ahorita les mencioné que no necesariamente tienen que incluirse en los identificadores. ¿Por qué no necesariamente? Porque cada quien puede meterle los elementos que desee. A lo mejor ustedes también le quieren meter el eslogan, ¿no? A lo mejor solamente el nombre. Eso depende ya como del estilo de los podcasters, de cada uno de los creadores. Entonces,
En cuanto a las cortinillas, pues existen cortinillas de entrada y de salida que también van como a los 15 segundos a lo mucho, y las cortinillas pues solamente nos presentan el nombre del el podcast o del tema que se va a tratar, ¿no? Eso es en la cortinilla de entrada, donde nos enfatizan de qué se hablará en esa entrega, y la cortinilla de salida es básicamente una despedida institucional que ya está pautada para poder cerrar el programa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la rúbrica. Tenemos una rúbrica de entrada, una rúbrica de salida, donde tal vez se mencione la emisora o se mencione el portal en donde está alojado nuestro podcast.